Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? Hoy es miércoles 22 de octubre de 2025. El, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha lanzado un comunicado que se ha salido a festejar mucho, pero que hay que ver en realidad qué es lo que dice ese comunicado. No es algo tan halagador o tan promisorio, ciertamente, porque el comunicado de 19 de diciembre, el mismo día de las elecciones, el secretario de Estado Marco Rubio de los Estados Unidos, en un comunicado oficial, decía del Departamento de Estado lo siguiente: Estados Unidos está presto a momento de saludar a Rodrigo Paz Pereira como ganador de las elecciones. Decía que Estados Unidos está presto para ser socio con Bolivia en las prioridades compartidas como tres cosas hablaba. Hablaba de tres cosas el Departamento de Estado, que son las siguientes: poner fin a la migración ilegal. O sea, el Departamento de Estado lanzó un comunicado oficial diciendo que está presto para ser socio con Bolivia en las prioridades siguientes. Y en primer orden ponía poner fin a la migración ilegal. Y bueno, pues no hay migración ilegal de Estados Unidos a Bolivia prácticamente. Obviamente se refiere a la migración ilegal de Bolivia a Estados Unidos. Eso es lo que dice el comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio. Luego, eh, mejorar el acceso para la inversión bilateral. Inversión bilateral. Eso quiere decir inversión de Estados Unidos, pero también inversión de Bolivia. O sea, mejorar el acceso para la inversión de los Estados Unidos en Bolivia, pero también de Bolivia en los Estados Unidos. Una especie de política de las compensaciones, que es la actual política del presidente Trump. Por ejemplo, los aranceles recíprocos que impuso a la Unión Europea, a los países europeos y a otros países, incluso de Sudamérica, se subió en algo los aranceles, etcétera. Es una política de reciprocidad la que tiene el presidente Trump en la actualidad. Entonces, esto más parece: si tú inviertes, también invertimos. O sea, nosotros vamos a invertir, pero también inviertan. Y no sabemos Bolivia qué tenga para invertir en realidad, actualmente. Y por último y en tercer lugar, combatir las organizaciones criminales transnacionales para potenciar la seguridad regional. Esos son los tres ejes en los cuales el gobierno de los Estados Unidos está dispuesto, está presto, en realidad, como dice, a ser socio. Y algo muy interesante es que dice, no dice está presto a ser socio de Bolivia, sino a ser socio con Bolivia. Eso es lo que dice el comunicado del Departamento de Estado. Entonces la situación es un poco calma. Luego ha salido otro comunicado, pero ya no un comunicado del secretario de Estado propiamente tal, sino una nota de prensa del Departamento de Estado, igual de los Estados Unidos, conjuntamente los gobiernos de la Argentina, Costa Rica, República Dominicana. Esto salió ayer: El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos. En este comunicado decía el gobierno de los Estados Unidos, no una nota de prensa en realidad, mediante la cual asimismo felicitaba a Rodrigo Paz Pereira por el triunfo en las elecciones, en el balotaje, en la segunda vuelta electoral, y manifestaba que estaba dispuesto a colaborar con esos gobiernos para mejorar la situación económica de Bolivia. Pero no dijo concretamente si con inversión, con de repente compra de bolivianos con dólares, lo cual sería fantástico, pero para ello hay que trabajar mucho, 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 como lo hizo los Estados Unidos con Argentina. Para ello es necesaria una política internacional profunda, profunda en realidad. De momento, la situación es, se podría decir, neutral de los Estados Unidos.
obviamente por un ejercicio básico de diplomacia, de política internacional exterior. Se saluda el triunfo de cualquier candidato en elecciones democráticas, lo hacen todos los países, lo ha hecho siempre Estados Unidos, una especie de neutralidad. Pero de ahí a abarcar en los ámbitos directos, por ejemplo, invertir en hidrocarburos, en exploración de hidrocarburos con una inversión, lo cual constituiría un ingreso fuerte de dólares, porque Estados Unidos está en el sector petrolero y puede invertir en eso. Hoy no tiene prácticamente intereses en Bolivia los Estados Unidos, como los tiene en Venezuela, los tuvo con la Chevron, la gran petrolera norteamericana que operaba en Venezuela, explotando petróleo y que en forma de y que pagaba mucho. Fue una gran inversión norteamericana y que además compraba el petróleo, trabajaba con el petróleo venezolano, lo cual significaba un fuerte ingreso de divisas para la Venezuela de Maduro y de Chávez. Esa licencia Trump la ha revocado recientemente en forma de presión a Venezuela, al régimen que ha sido crítico, muy crítico el presidente Trump. Y bueno, pero no hay hoy esta cuestión del petróleo, intereses en Bolivia, pero sí pueden haber. Eso ya va a depender de la labor que haga la política internacional de Bolivia, porque el asunto del petróleo es hoy fundamental y Estados Unidos siempre ha estado en esto. Lo estuvo cuando la guerra con el Paraguay, la guerra del Chaco. Muchos han dicho que el origen de la guerra en realidad era el petróleo, era una lucha entre los intereses de la Standard Oil Company of Bolivia, norteamericana, estadounidense, que es una de las 7 hermanas del petróleo, de las históricas 7 hermanas del petróleo, y la Royal Dutch Shell que operaba en el Paraguay. Muchos han dicho que era un conflicto entre las dos petroleras por manejar el petróleo acá de Bolivia sobre todo, y que producto de ello estalló la guerra. Lo han dicho jefes militares incluso, que yo he escuchado recientemente en la actualidad, y es un pensamiento en el propio ejército. En los últimos años se ha escuchado en conferencias, etcétera, por parte de incluso militares del servicio pasivo, que hay ese pensamiento, analistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos, y esto es algo que David Zuck, en su libro La conducción de la guerra del Chaco, que acabamos de editar con nuestra editorial Nación, aclara, y más bien él aporta un dato, es que se ha dicho que la Standard Oil estaba a favor de Bolivia en lucha contra la Royal Dutch Shell, que estaría a favor del Paraguay. Sin embargo, acá Zuck nos dice que el Paraguay tenía casi toda la información cartográfica, tenía mapas aéreos de la zona del conflicto, de la guerra, del teatro de operaciones en el Chaco. Y todo eso fue obtenido de la Standard Oil. Fotos aéreas, planos tomados por aviones, desde aviones, que tenía la Standard Oil de la región donde operaba obviamente, y donde fue la guerra en el Chaco, y que fue utilizada por el ejército del Paraguay. Esto es algo bastante importante, revelador, porque es un dato con fuentes como... Este libro tiene fuentes del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, de las cancillerías tanto de Argentina como paraguaya, boliviana también. Y bueno, y viene a desmentir esto en realidad, con lo que yo además nunca estuve de acuerdo. El libro lo puedes adquirir escribiendo al WhatsApp que está en la descripción de este video. Estamos en Oruro, en la avenida Villarroel 451, esquina Potosí, Librería Editorial Nación, y hacemos envíos a todo el país, para lo cual puedes escribirnos al link de la descripción. Nunca estuve de acuerdo con esa tesis bastarda, a mi modo de ver, de que fue la guerra causada por
por lo que ha repetido siempre el gobierno del MAS en estos 20 años, ¿verdad? Y también sus simpatizantes, aquellos que simpatizan con el Estado plurinacional, no sabemos y no auguramos, en realidad, no, siendo realistas, no esperamos nada bueno de gestiones que se pueda hacer con Estados Unidos o con otros países, de estos que siguen vitoreando al Estado plurinacional. El vicepresidente que sería electo, Edman Lara, salió a decir que se respeta el Estado plurinacional y vamos a respetar siempre el Estado plurinacional. Rodrigo Paz, cuando el día de las elecciones, ahí cuando dio su discurso atrás, ya se hizo algo como el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que utiliza un logo, dice Oficina del Presidente de los Estados Unidos, Seal of the President of the United States, siempre ahí. Ahí decía presidente electo del Estado Plurinacional de Bolivia. Con eso no esperamos nada bueno, sinceramente hablando. Pero los bolivianos de bien, que seguramente habemos muchos, podemos hacer mucho, valga la redundancia rancia, y es así que no estamos de acuerdo con esa tesis del imperialismo que siempre lo dijo incluso Evo Morales, a quien le mandó un saludo Edman Lara en días recientes, luego de ser ya, como comunicó el Tribunal Supremo Electoral, vicepresidente electo, le mandó un saludo diciendo que es libre de expresar lo que quiera en ejercicio de su derecho a la libre expresión. Y no hizo ninguna otra referencia a él, como si no hubiera nada de irregular allá en ese feudo que se ha hecho el Chapare, donde no puede entrar la representación del Estado soberano boliviano, como son las Fuerzas Armadas o es la Policía Boliviana también, quizá en menor medida. Entonces, no estamos de acuerdo con esa tesis que creemos que le hace mucho daño a la verdad, pero si tú quieres verlo con documentos y en un libro verdadero, lo vas a ver en este que es el más completo que yo conozco, sobre la Guerra del Chaco, y un estudio que puede servirnos incluso en la actualidad para ver el tema del acceso y de las exportaciones bolivianas por el río Paraguay al Atlántico, pero también por el Pacífico, que también se hace referencia aquí, esa comparación del acceso al Pacífico y el acceso al Atlántico, antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Como dice en su bonita solapa, importante obra sobre la guerra del Chaco en Estados Unidos, ha sido publicada en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. El petróleo West Texas Intermediate hoy está en los $58.34, un precio más que excelente para comprar, acopiar y tener reservas de petróleo, pero no sabemos cómo lo va a hacer el gobierno porque no hay ningún plan directo para obtener dólares en gran cantidad y poder comprar en cantidad aprovechando este precio, que bien puede estar de aquí al año siguiente, que no falta ya gran cosa, casi nada, en los $90, casi en el doble, y con ello perderíamos mucho. El petróleo Brent está en los $60.71 y el OPEP en los $62.04. A su vez, el oro ha bajado una barbaridad, que estaba por los $4.400 apenas anteayer, y hoy está en los $4.056.09 de dólar. Seguimos.